Los familiares de dos jóvenes que fallecieron en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, presentaron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable, esto por la muerte de estudiantes durante el sismo de mañana hace 5 semanas. Gabriel Regino, quien es representante de los padres de Juan Carlos Álvarez y Edgar Michel Azano, explicó que la denuncia se basa en las negligencias y omisiones de seguridad que hubo por parte de las autoridades de este centro de estudios tras el sismo del 7 de septiembre, ya que después de este temblor, recordará usted, de aquella noche de jueves, se tomaron medidas de seguridad pese a que los estudiantes no se tomaron medidas de seguridad, pese a que estudiantes denunciaron daños en sus puentes. De acuerdo a la defensa, el objetivo no es recibir una remuneración económica, sino hacer justicia para evitar una tragedia similar en fechas futuras. En la denuncia se solicita que la Procuraduría Capitalina entreviste al jefe de planta y seguridad de la institución, así también como al ingeniero que dio la certificación que, pues dijo que las instalaciones eran seguras.